Hola amigos, continuando con las clases de nomenclatura, ahora veremos a la función hidruro. Esta función tiene unas peculiaridades que te voy a explicar en el transcurso del tema. Los hidruros los vamos a clasificar en dos grupos, en dos bandos. Tenemos a los hidruros no metálicos por allá, que presentan dos subdivisiones importantes que analizar. Y tenemos por ese lado, mira acá, a los hidruros metálicos. Ya, una peculiaridad que sí es importante destacar es que el grupo funcional en los hidruros cambia. Es algo peculiar que tienen ellos. Los hidruros no metálicos tienen un grupo funcional y los hidruros metálicos tienen otro. Se parecen, sí, pero no son lo mismo. Te cuento por acá. Los hidruros metálicos son compuestos binarios. Su fórmula es binaria. Y son compuestos del tipo iónicos. Recordarás tú, ya habíamos mencionado los iónicos. Los iónicos, recuerda que por lo general están constituidos de un metal y un no metal. En este caso, el hidrógeno, que es el componente principal de los hidruros, recuérdalo, el hidrógeno es el componente principal de los hidruros. De los óxidos es el oxígeno, de los peróxidos también es el oxígeno, y de los hidróxidos es el OH, el oxígeno con el hidrógeno juntos. Entonces, volviendo, en el caso de los hidruros, son compuestos iónicos porque tienen metales y no metales. El metal, bueno, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser un metal de transición o puede ser un metal representativo, como los metales del grupo 1 y 2A. Ahora, son iónicos porque tienen metales y tienen no metales. ¿Quién es el no metal? El hidrógeno actúa como no metal en este caso. Ahora, el carácter de estos es del tipo básico. Su carácter es básico. Y el grupo funcional, ya te había dicho que el grupo funcional de estos y de los de allá cambia. ¿Cuál es el grupo funcional de los hidruros metálicos? Es el de acá, mira. Es el hidrógeno negativo. Ese es el grupo funcional de los hidrógenos en este caso. Ahora, ¿cómo obtengo yo un hidruro metálico? Ya, básicamente necesito un metal, mira, necesito un metal. El metal siempre actuará con su valencia positiva y siempre al costado, acompañándolo, irá el grupo funcional de lo que estamos estudiando. ¿Quién es? Es el hidrógeno menos 1. ¿Qué se hace ahora? Un cruce. Estos números cruzan. Uno va para acá, el otro para el otro lado. El metal irá acompañado de menos 1. Bueno, se toma el valor numérico que sería 1, o sea, M simplemente. Y el hidrógeno irá acompañado del estado de oxidación de este metal. Quedando esta fórmula que ya te había anticipado, son compuestos binarios porque su fórmula tiene solamente a dos elementos, al hidrógeno y a un metal. Son compuestos iónicos, el hidrógeno actúa como no metal y el metal propiamente. Muy bien, vamos a ver cómo se emplea esto de la formulación con dos ejemplos. Veamos, acá me hablan del hidruro, el hidruro mercúrico. ¿Quién es el hidruro mercúrico? Vamos a verlo, ¿ya? Mercurio. El mercurio, ¿qué símbolo químico tiene? Es el Hg, claro, el Hg. Debes recordar, siempre teniendo tu cuadro de estados de oxidación, ese resumen cuadro de estados de oxidación. El mercurio tiene dos estados de oxidación, el 1 y el 2. Y como dice mercúrico, tomamos el mayor, que sería 2. Ahí está. Y lo acompañamos de la función que sería la función, bueno, el grupo funcional sería H-1. Hacemos el cruce que te había mencionado, el cruce de valores, y lo que te quedaría sería esto, ¿no? Mercurio con 1, ya solamente mercurio, hidrógeno con 2. Hidrógeno con 2. Esa es la fórmula del hidruro mercúrico. Vamos con el hidruro argéntico. Lo hacemos más rápido. Para evitar el procedimiento, si tú eres rápido, hacemos esto. Primero va el metal. El metal está acá. Argéntico es la plata, no te olvides. La plata en latín es argentum, de ahí viene el término argéntico. La plata tiene por símbolo Ag. Primero va el metal, que es la plata, símbolo Ag. Luego viene el hidrógeno acompañante y acá va el estado de oxidación del metal. ¿Cuál es el estado de oxidación de la plata? Si tú revisas tu cuadro, solamente es 1. Si es 1, ya no es necesario ponerlo, lo dejas así.
Esta es la fórmula del hidruro argéntico. ¿Ves? Es sencillo. Vamos al revés. Ahora vamos a analizar la nomenclatura, el nombre, el nombramiento. Tenemos dos sustancias. Acá tenemos una sustancia que tiene, esto es un hidruro. ¿Cómo me doy cuenta que esto es un hidruro? Porque los hidruros son binarios, tienen hidrógeno y un metal en este caso porque es un hidruro metálico. Ya, esta sustancia que vemos acá, escucha, esta sustancia que vemos acá es un hidruro metálico, es un compuesto binario, es un compuesto iónico y su carácter es del tipo básico. Su grupo funcional es H-, que significa que el hidrógeno actúa con -1. Si el hidrógeno actúa con -1, -1 por 2 es -2, ¿cuánto sería el estado de oxidación del estroncio? +2. Ni siquiera era necesario hacer la operación en sí, porque el estroncio al pertenecer al grupo 2A, su estado de oxidación es +2. Ya lo sabemos por las reglas del estado de oxidación. Muy bien, señores. Vamos a nombrar el nombre de este compuesto de manera tradicional en la forma stock y en la forma IUPAC. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto de forma tradicional o clásica? Va primero el nombre de la función. La función es hidruro. Primero colocas hidruro. Luego, ¿qué vas a colocar? Luego tienes que mencionar al estroncio. Ahora, el estroncio tiene un solo estado de oxidación. Al tener un solo estado de oxidación, hay dos potenciales nombres. Puedes nombrarlo como hidruro de estroncio, queda ahí, o también lo puedes llamar como hidruro estróncico. Estróncico, terminando en ico, ¿ok? El nombre stock sería hidruro. Lo escribimos, hidruro. ¿De qué elemento? El elemento es estroncio. Hidruro de estroncio. Y acá colocamos entre paréntesis su estado de oxidación, que ya sabemos que era 2. Muy bien. ¿Y el nombre IUPAC cuál sería? Sería, como son dos hidrógenos, y debido al hidrógeno esto se llama hidruro, entonces le llamamos así. Dihidruro, porque son dos hidrógenos. Dihidruro del elemento en cuestión, que es el estroncio. Bien, ya está, así es el nombre. Vamos con este compuesto. Acá tenemos a un hidruro metálico que contiene oro en su composición. Ya, ¿cuál sería el nombre clásico? Para asignarle el nombre clásico hay que completar el estado de oxidación del oro. El hidrógeno en los hidruros metálicos actúa con -1, obligándote a decir que el oro es +1. El oro tiene dos estados de oxidación. Revisa tu tablita de valores. Son dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? 1 y 3. Está actuando con el menor, que es 1. Cuando actúa con el menor, ¿cómo se le llama? Terminación en oso. Mira, sería hidruro, el nombre. Primero va la función química. Hidruro, oro. ¿Le vas a poner oroso o le vas a poner órico? Ninguno. ¿Por qué? Porque el oro se menciona en latín. Sería auroso, terminación en oso. Auros. Si fuera 3, sería áurico. El nombre stop, ¿cuál sería? Sería hidruro. Hidruro. Del elemento en cuestión es oro. Y entre paréntesis coloca su estado de oxidación, que lo hemos descubierto, pero lo colocamos en romano. 1. ¿Ves? 1. La nomenclatura IUPAC o sistemática, ¿cuál sería? Sería simplemente hidruro. Hidruro de oro. Profe, pero para uno no era el prefijo monohidruro de oro. No suena tan bien llamarlo así, monohidruro de oro. Ahí suprime el mono y déjalo así solamente. Hidruro de oro, nada más. Ahora vamos a trabajar a los hidruros no metálicos. Ahora, te había comentado, ya te había anticipado, que en los hidruros metálicos, con respecto a los no metálicos, hay un cambio en su grupo funcional. Eso lo vemos acá. El grupo funcional de los hidruros no metálicos es hidrógeno +1. En los no metálicos. Pero en los hidruros metálicos, ¿cuánto era? Era hidrógeno negativo, hidrógeno -1. Es la diferencia entre ellos. Una información que es importante que sepas es que el grupo funcional que tienen estos hidruros no metálicos va a ser compartido también por la siguiente función química inorgánica. Me refiero a la función ácido. Los ácidos inorgánicos también van a tener ese mismo grupo funcional. Un detalle que deberías saber. Ahora, los hidruros no metálicos vamos a subdividirlos en dos bandos.
Acá tenemos a los hidruros especiales y por acá a los hidruros ácidos. ¿De qué depende esa clasificación? Depende del no metal en sí mismo. Por ejemplo, tú debes recordar que los no metales son elementos que se ubican a la mano derecha de la tabla periódica, ubicándose los no metales en los siguientes grupos. Grupo 3A, donde está el boro. Grupo 4A, la manchita del carbono. Grupo 5A, del nitrógeno hacia abajo, nitrógeno, fósforo y los demás. Grupo 6A y grupo 7A. Profe, y el grupo 8A también tengo entendido que son no metales. Están los gases nobles. ¿Por qué no los considera? Porque ellos no son muy reactivos. Es decir, no van a reaccionar con el hidrógeno para formar hidruros. Es complicado ese escenario, así que los descartamos. Nos quedamos solamente con los no metales, ojo, no metales de esos grupos. Si los grupos son del 3A al 5A, si esos no metales se combinan con el hidrógeno, lo que se va a obtener es un hidruro especial. Pero si el no metal de este grupo o de este grupo, acá por ejemplo tenemos al oxígeno, al azufre, el selenio, acá tenemos al flúor, por ejemplo, el cloro. Si los elementos no metálicos de estos grupos se combinan con el hidrógeno, lo que vamos a obtener son hidruros ácidos. Cosas en común que tienen ellos, características que comparten, son de que ambos son compuestos binarios, así como lo son los hidruros metálicos, también son compuestos binarios. Están en estado gaseoso, ¿ok? Acá tenemos sustancias tóxicas. Los hidruros especiales son tóxicos, mientras que los hidruros ácidos son venenosos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Para que cuando es tóxico, tiene que ser una alta concentración para que te quite la vida. En cambio, cuando son venenosos, con concentraciones pequeñas, o sea, con pequeñas dosis, te podría matar. Esa es una pequeña diferencia. Ahora, otra cosa que es importante es que en los hidruros especiales, la valencia con la cual estos no metales de estos grupos van a actuar, por lo general es la mayor. Pero en el caso de los hidruros ácidos, los no metales que van a participar de estos dos grupos, por lo general actúan con la menor valencia. ¿Ok? Y para finalizar y ya comenzar con los compuestos que comprenden a estos hidruros, cuando tú los nombres, o sea, ahora que vamos a ver el nombramiento de estos compuestos, de estos hidruros no metálicos, una peculiaridad de estos, como podrás observar, es que si tú comienzas a nombrarlos, te das cuenta que todos terminan, su terminación es en esta palabrita, que suena un poco rara, terminan en ano. Mientras que estos hidruros de acá, su terminación, cuando sean nombrados, una de las terminaciones que van a tener en sus nombres es la palabrita uro. ¿Ok? Es una característica dentro de su nombramiento. Muy bien, procedemos a establecer las fórmulas de esos hidruros. El borano, ya te diste cuenta, depende del boro. Entonces, estamos hablando de este compuesto. Él es el borano, es un hidruro, como verás, tiene hidrógeno en su composición y en este caso un no metal de estos grupos. El boro específicamente está en el grupo 3A. ¿El diborano quién es? Es el doble, claro, es el doble. El prefijo di significa que vamos a duplicar. Es este de acá el diborano. Profe, ¿por qué menciona el diborano? Es que lo que pasa es que el borano no es muy estable, que digamos, y por eso que su tiempo de vida es corto. Pero el diborano, que en resumen es la unión de dos boranos, ese es un compuesto mucho más estable y más perdurable en un sistema pues abierto en la naturaleza. Vamos con otro, el metano. Acá tenemos, claro, grupos, el grupo 3A en análisis, ¿no? El grupo 3A, el boro es del grupo 3A. Acá vamos a analizar a los hidruros especiales formados con los elementos no metálicos del grupo 4A. Tenemos al metano, cuya fórmula es esta. Tenemos al silano, cuya fórmula es esta. Y tenemos al germano, cuya fórmula es esta de acá. Es parecido entre sí. Quiero que notes algo importante, que están actuando, el metano está formado de carbono y el carbono tiene dos estados de oxidación, ¿no? 2 y 4, y está actuando con el mayor como ya te había anticipado, ¿no? Están actuando con el mayor. Muy bien, estas sustancias que ves acá, que estoy poniendo su fórmula y su nombre, este nombre es el que se acepta en la nomenclatura clásica. Estos son los nombres en la nomenclatura clásica. Si tú quieres nombrarlos en los otros sistemas de nomenclatura, también lo puedes hacer. ¿Cuál sería el nombre del profe en la nomenclatura Stock? Sería hidruro de boro 3. ¿Y cuál sería, profe, el nombre de esta sustancia en la nomenclatura Yupac? Sería
tridruro, porque son 3 hidrógenos, tridruro de boro. Te das cuenta que se pueden nombrar en otros sistemas, pero cuando nombres en el sistema clásico, utilizarás lo que te estoy mostrando. Vamos con la última parte. Los elementos no metálicos que van a reaccionar con el hidrógeno para formar hidruros especiales, pero estos no metales son del grupo 5A. ¿A qué elementos tenemos en el grupo 5A? Al nitrógeno, que va a formar el amoníaco. Y la fórmula del amoníaco es esta. Ya tienes que aprender de este compuesto, es muy importante. ¿Eh? Es un compuesto muy utilizado en este curso, por si acaso. El fosfano, que también se le llama fosfina. ¿Quién es? Es este de acá, mira. Ya ve familiarizándote con ese compuesto también. El arsano, que también se le llama arsina. ¿Quién es? Con el arsénico, pues, muchachos. Ahí está. Y finalmente el estivano, que está formado del antimonio. El estivano también se le llama estivina. ¿Quién es el estivano? Es este de acá. Esas son las fórmulas de los hidruros no metálicos que se forman con los no metales de estos grupos de acá. Estas son las fórmulas que se aceptan en la nomenclatura clásica. ¿Ok? Y la nomenclatura Stock y YUPAC ya sabes qué hacer. Vamos ahora para terminar esta parte de acá. Acá solamente tenemos 2 grupos que analizar, el grupo 6A y el grupo 7A. Solamente hay 2 grupos. Ya, acá hemos formado hidruros no metálicos, obviamente, porque es el capítulo, hidruros no metálicos, pero con no metales del 6A. ¿Qué elementos no metálicos están en el grupo 6A? Es el oxígeno, debajo de él está el azufre, selenio y más abajo telurio. Y esos son los no metales de los grupos 7A. Encabezando en esa lista está aquí el flúor, es el primer elemento del 7A, debajo del está el cloro, más abajo bromo y más abajo yodo. Estos son, como te digo, los no metales de esos grupos que van a formar estos hidruros llamados hidruros ácidos. Ahora, ¿cómo se llama a este hidruro? Quiero que notes también que se está trabajando con el menor estado de oxidación. El menor estado de oxidación, por ejemplo, el azufre, que son 2, 4 y 6, el menor es 2. Como verás, está actuando con 2. Si tú calculas el estado de oxidación en ese compuesto, está actuando con el menor. Ya, es una característica que habíamos mencionado. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Esto es el agua, obviamente, el agua en forma gaseosa. Pero ¿cómo se llama el agua en base a estos criterios? Ya, se llamaría, como es oxígeno lo que vemos acá, el término es oxigenuro. Así se llama. Este compuesto, que tú lo conoces como agua, se llama oxigenuro de hidrógeno. Este compuesto, ¿cómo se llama? Se llama sulfuro, porque es azufre. Sulfuro de hidrógeno. Quiero que notes que parte del nombre termina en uro. ¿Te das cuenta, no? Terminación en uro. Selenio. Para selenio se llamaría el nombre de este compuesto selenuro de hidrógeno. Para telurio se llamaría teluro de hidrógeno. Para el flúor se llamaría fluoruro de hidrógeno. Para este compuesto que tiene cloro se llamaría cloruro de hidrógeno. Para este compuesto, bromuro. Y mi favorito, el último de acá, yoduro de hidrógeno. Ahí tienes entonces los nombres de esos compuestos. Todos terminan en uro y su terminación ya en la parte final del nombre es de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. Otra cosa que es importante detallar es de que una característica de ellos, y lo habíamos mencionado en la descripción, es que están en estado gaseoso. Es por eso de que dentro del paréntesis lleva la G de gas. Es importante tener eso, porque posteriormente vamos a estudiar a los ácidos hidrácidos. Dentro de los ácidos, una categoría de ellos son los hidrácidos. Y los hidrácidos, te anticipo, son estos mismos. Son estos mismos, solamente que no llevan el gas, porque no están en estado gaseoso, están disueltos en agua. Acá se le va a hacer un cambio por AC, que significa acuoso. Y cuando esto se cambia, cuando esta letrita que es G, la cambias por esta de acá que es AC, ya estaríamos hablando de un ácido del tipo hidrácido y ya no de un hidruro hidrácido. Es un pequeño cambio que tienes que notar. ¿Ok? Eso lo veremos con más detalles en la siguiente clase.